Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando salsa bechamel básica. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. La lista de los ingredientes también la encontrarán en la cajita de descripción. 2 tazas de leche, 3 cucharadas de mantequilla de la que no tiene sal, 3 cucharadas de harina de todo uso, una pizquita de nuez moscada, sal y pimienta al gusto. Comenzamos con la preparación. En un sartén vamos a estar cocinando a fuego medio. Esperamos que se caliente un poco la cacerola y agregamos la mantequilla. Vamos a necesitar un globo y una cuchara de madera. Una vez la mantequilla está caliente, vamos a estar agregando la harina. Y vamos a estar cocinando la harina y la mantequilla por aproximadamente 2 minutos. Hacemos esto para cocinar la harina. Ahora han pasado 2 minutos y le voy a estar agregando la leche. Se lo vamos a estar agregando por pocos y revolvemos. Ahora voy a cambiar para comenzar a revolver con el batidor y vamos a estar agregando la leche por pocos, como les estaba diciendo al principio. Revolvemos sin parar para que no se nos vaya a hacer grumos. Okay, a partir de este momento yo voy a poner un medidor de tiempo para 4 minutos y lo vamos a cocinar por 4 minutos. Voy a estar agregando la sal, revolvemos, nuez moscada y la pimienta. Estar asegurando que revolvemos bien la orilla de la cacerola para que nos quede todo bien cocinadito. Esta salsa deliciosa sabe riquísima con pastas. Yo les voy a estar dejando un link para una receta que tengo de canelones que saldrá próximamente, mis amigos. No olviden de regalarme un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Así me ayudan a crecer. Les agradezco mucho por todo su apoyo. No paramos de moverlo, mis amigos. Seguimos moviendo nuestra salsita bechamel. ¡Ah! Un olor sabroso. Vean, ya está agarrando la textura que queremos. Ya se está espesando. Un ratito nada más. Y ya está lista. Esto es todo para esta salsa. Riquísima. Ustedes la hacen una vez, mis amigos, y yo sé que les va a encantar. Se va a quedar con ustedes esta receta. Intenten prepararla y háganme saber de qué país nos están viendo. Así los voy a estar saludando. ¿Sí? Ahora apagamos el fuego. Ya pasaron 4 minutos. Vean. Así es como nos tiene que quedar la salsa. Y ahora de una sola vez la voy a estar pasando al recipiente donde la voy a estar sirviendo. Así es como nos tiene que quedar la salsa. Espero les haya gustado esta receta. Es bien rápida de preparar y sabrosa. Les va a encantar. Cuídense mucho, mis amigos. Será hasta la próxima. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Adiós!